Durante 21 años, aquel paraguas permaneció apoyado junto a la puerta de entrada. No porque estuviera roto, sino porque fue el último que compartieron bajo la lluvia. Y desde entonces, él nunca volvió a abrirlo. Don Felipe mira la lluvia golpeando suave el ventanal, y junto a la puerta de siempre ve aquel paraguas descansar. La tela conserva algunas marcas de tormentas que logró vencer, pero ninguna tan difícil como aprender a no verla volver, porque algunas lluvias terminan, pero otras viven en el corazón. El paraguas junto a la puerta todavía camina junto a ti, entre tormentas y recuerdos. Sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que cae la lluvia, te vuelvo a encontrar. Ella adoraba los días grises, cuando el cielo comenzaba a llorar, porque decía que bajo un paraguas siempre había tiempo para amar. Caminaban por calles mojadas, sin prisa por llegar al final. Mientras el mundo corría deprisa, ellos aprendían a caminar. Porque el amor verdadero nunca teme a la lluvia. El paraguas junto a la puerta todavía camina junto a ti, entre tormentas y recuerdos. Sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que cae la lluvia, te vuelvo a encontrar. Su nieta preguntó una tarde: abuelo, ¿por qué nunca usas ese paraguas? Felipe sonrió mirando las gotas caer, porque todavía guarda la última lluvia que compartimos. El paraguas junto a la puerta hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando
en el corazón, porque algunas personas parten, pero nunca dejan de acompañar, y a veces regresan despacio con el sonido de la lluvia llegar. Aquella noche comenzó a llover como hacía años, y por un instante Felipe volvió a sentir una mano buscando la suya bajo el paraguas. Durante 27 años, aquel rosario permaneció sobre la misma mesita de noche. No porque fuera una reliquia valiosa, sino porque cada noche ella lo sostenía entre sus manos antes de dormir. Y desde que se fue, él nunca se atrevió a guardarlo en otro lugar. Don Sebastián enciende la lámpara cuando la noche vuelve a caer, y junto al retrato de siempre ve aquel rosario otra vez. Las cuentas muestran el desgaste de tantos años de oración, pero aún conservan intacto el eco de su devoción. Porque algunas manos se marchan, pero nunca sus bendiciones. El rosario en la mesita todavía reza por mí. Entre silencios y recuerdos sigues viviendo aquí, y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada cuenta entre mis dedos te vuelve a encontrar. Ella cerraba los ojos cuando terminaba el día y agradecía por los hijos, por la casa y la alegría. Pedía salud para todos y fuerza para continuar, mientras la luna se asomaba por la ventana del hogar. Porque el amor más profundo también sabe rezar. El rosario en la mesita todavía reza por mí. Entre silencios y recuerdos sigues viviendo aquí, y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada cuenta entre mis dedos te vuelve a encontrar. Su nieta preguntó una noche: abuelo, ¿por qué nunca guardas ese rosario? Sebastián sonrió mirando el retrato: porque cada vez que lo tomo,
todavía siento sus manos junto a las mías. El rosario en la mesita hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón, porque algunas personas parten pero nunca dejan de cuidar, y a veces regresan despacio en una oración antes de descansar. Aquella noche sostuvo el rosario entre sus manos y por un instante volví a escuchar aquella voz diciendo: todo estará bien, mi amor. Durante 30 años, aquel delantal permaneció colgado detrás de la puerta de la cocina. No porque nadie pudiera usarlo, sino porque era el delantal que ella llevaba cada mañana mientras preparaba el desayuno para toda la familia. Y desde que se fue, él nunca volvió a descolgarlo. Don Ignacio entra a la cocina cuando el amanecer empieza a llegar, y detrás de la puerta de siempre ve aquel delantal colgar. Las flores bordadas a mano siguen tan vivas como ayer, como si todavía esperaran volver a verla aparecer. Porque algunas ausencias llenan habitaciones, aunque ya no estén allí. El delantal de la cocina todavía cocina para mí. Entre aromas y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que veo ese delantal te vuelvo a encontrar. Ella amasaba el pan temprano antes que despertara el sol, y llenaba cada rincón de la casa de paciencia, ternura y amor. Con las manos cubiertas de harina cantaba alguna canción y convertía una simple mañana en la mejor parte del día para todos. Porque el amor verdadero muchas veces tiene aroma a hogar. Viviendo aquí, y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que veo ese delantal te vuelvo a encontrar. Su nieta preguntó una mañana: abuelo, ¿por qué nunca guardas ese delantal? Ignacio sonrió mirando la puerta. Porque todavía parece que va a entrar a preparar el desayuno. El delantal de la cocina hoy se convierte en canción para quienes siguen
receta familiar. Aquella mañana, el olor a pan recién hecho Llenó la casa. y por un instante Ignacio volvió a escucharla cantar junto a la mesa. Durante 22 años, aquel cepillo de cabello permaneció sobre el tocador. No porque alguien fuera a usarlo otra vez, sino porque fue lo último que ella dejó allí antes de salir una mañana cualquiera. Y desde entonces, él nunca tuvo el valor de guardarlo. Don Gabriel entra al dormitorio cuando el amanecer vuelve a llegar, y sobre el viejo tocador de madera ve aquel cepillo descansar. El espejo refleja el silencio que la casa aprendió a guardar, pero junto al cepillo todavía parece que ella acaba de pasar. Porque algunas despedidas ocurren sin que sepamos que serán las últimas. El cepillo de cabello todavía espera por ti, entre reflejos y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te cepillo, te vuelvo a encontrar. Ella peinaba lentamente sus cabellos antes de salir, mientras hablaba de los nietos o de cualquier cosa para sonreír. La luz de la mañana entraba dibujando sombras sobre la pared, y él jamás imaginó que algún día extrañaría momentos tan simples también. Porque la felicidad verdadera muchas veces se esconde en la rutina. El cepillo de cabello todavía espera por ti, entre reflejos y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que veo ese cepillo te vuelvo a encontrar. Su nieta preguntó una tarde: Abuelo, ¿por qué nunca guardas ese cepillo? Gabriel sonrió mirando el tocador. Porque todavía parece que va a volver a buscarlo. El cepillo de cabello hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten pero nunca dejan de acompañarnos, y a veces regresan despacio en los pequeños objetos de cada día. Aquella mañana un rayo de sol iluminó el tocador, y por un instante Gabriel volvió a verla sonriendo frente al espejo. Durante 20 años, nunca volvió a celebrar su cumpleaños. No porque hubiera olvidado su edad, sino porque ella siempre era quien preparaba el pastel a medianoche.
Y desde que se fue, ninguna vela volvió a brillar igual. Don Ricardo mira el calendario cuando llega el mes de abril, y una fecha marcada en rojo vuelve a hacerlo sonreír. Sobre la mesa de la cocina descansa un plato sin usar, donde durante tantos años ella colocaba el pastel al llegar. Porque algunos cumpleaños pasan, pero ciertos recuerdos jamás. El pastel de cumpleaños todavía lo haces para mí, entre velas y recuerdos. Sigues viviendo aquí, aunque el tiempo haya pasado y no te pueda abrazar. Cada año, cuando soplo una vela, te vuelvo a encontrar. Ella escondía los regalos como si fuera un juego más, y esperaba la medianoche para verlo sonreír al despertar. Cantaba desafinando bajito mientras se encendía cada luz, y convertía una noche cualquiera en un momento de gratitud. Porque el amor verdadero siempre recuerda las fechas importantes. El pastel de cumpleaños todavía lo haces para mí, entre velas y recuerdos. Sigues viviendo aquí, aunque el tiempo haya pasado y no te pueda abrazar. Cada año, cuando soplo una vela, te vuelvo a encontrar. Su nieta preguntó una noche: abuelo, ¿por qué no celebras tu cumpleaños? Ricardo sonrió mirando una fotografía. Porque la mejor parte de ese día era verla feliz preparando el pastel. El pastel de cumpleaños hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de celebrar con nosotros. Y a veces regresan despacio, con la luz de una vela y un recuerdo. Aquella medianoche encendí una sola vela, y por un instante
volvió a escuchar aquella voz cantándole cumpleaños feliz. Durante 26 años, aquella vieja radio siguió sobre la mesa de la cocina. No porque funcionara perfectamente, sino porque cada mañana ella la encendía para escuchar sus canciones favoritas mientras preparaba el desayuno. Y desde que se fue, él nunca cambió de emisora. Don Ernesto entra a la cocina cuando el sol comienza a salir, y junto al azucarero de siempre ve la vieja radio seguir allí. El sonido ya no es tan claro como en los tiempos de ayer, pero aún entre la estática parece escucharla otra vez. Porque algunas canciones terminan, pero nunca los recuerdos que despiertan. La radio de las mañanas todavía canta por ti, entre melodías y recuerdos. Sigues viviendo aquí, y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que escucho esa música te vuelvo a encontrar. Ella tarareaba bajito mientras el café comenzaba a hervir, y la casa despertaba despacio con su manera de sonreír. Conocía cada canción antigua, cada voz y cada canción, y convertía cualquier mañana en una fiesta para el corazón. Porque la felicidad verdadera muchas veces tiene banda sonora. La radio de las mañanas todavía canta por ti, entre melodías y recuerdos. Sigues viviendo aquí, y aunque los años hayan pasado y no te puedo abrazar, cada vez que escucho esa música te vuelvo a encontrar. Su nieto preguntó una mañana: abuelo, ¿por qué escuchas siempre la misma emisora? Ernesto sonrió ajustando el volumen. Porque aquí siguen sonando las canciones que ella amaba. La radio de las mañanas hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de cantar con nosotros, y a veces regresan despacio en una melodía que creíamos olvidada. Aquella mañana sonó una canción que no escuchaba desde hace años. Y por un instante, Ernesto volvió a verla bailando entre la cocina y el comedor. Durante 33 años, don Ramón se sentó frente a la misma ventana cada tarde. No porque la vista fuera extraordinaria, sino porque era allí donde ella se sentaba a ver caer el sol. Y desde que se fue, ningún atardecer volvió a ser igual. Don Ramón acerca su silla
cuando el cielo comienza a cambiar. Y frente a la ventana de siempre, ve los colores del día marchar. Las cortinas se mueven despacio con la brisa que llega del sur, como si trajera escondida alguna noticia de su luz. Porque algunos atardeceres terminan, pero jamás los recuerdos que dejan. La ventana del atardecer todavía mira por ti, entre colores y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que cae la tarde te vuelvo a encontrar. Ella amaba los cielos dorados cuando el día empezaba a partir, y decía que cada atardecer tenía algo nuevo que decir. A veces guardaban silencio, solo mirando el horizonte cambiar, porque habían aprendido juntos que también se puede amar sin hablar. Porque el amor verdadero no necesita demasiadas palabras. La ventana del atardecer todavía mira por ti, entre colores y recuerdos sigues viviendo aquí. Y aunque los años hayan pasado y no te pueda abrazar, cada vez que cae la tarde te vuelvo a encontrar. Su nieta preguntó una tarde: abuelo, ¿por qué te sientas aquí todos los días? Ramón sonrió mirando el cielo naranja. Porque este era su lugar favorito. Y todavía compartimos los atardeceres. La ventana del atardecer hoy se convierte en canción para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan de mirar el mismo cielo. Y a veces regresan despacio en los colores de una tarde tranquila. Aquella tarde el cielo se pintó de dorado y rojo, y por un instante Ramón volvió a sentir una mano tomando la suya junto a la ventana. Durante 21 años, don Vicente visitó el mismo banco del parque cada domingo por la tarde. No porque estuviera cerca de su casa, sino porque fue allí donde conoció a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Y desde que ella se fue, aquel banco se convirtió en el lugar donde más cerca la sentía. Don Vicente cruza despacio los senderos del viejo parque, y bajo la sombra del gran roble ve aquel banco esperarlo otra tarde. La pintura se ha desgastado como las hojas de cada estación,
pero sigue guardando en silencio la historia de su corazón. Porque algunos lugares olvidan nombres, pero nunca las historias de amor. El banco del parque todavía guarda tu voz. Entre tardes y recuerdos sigues aquí los dos. Y aunque los años hayan pasado Y no te puedo abrazar, cada vez que vuelvo a este banco te vuelvo a encontrar. Ella alimentaba palomas mientras hablaban sin mirar el reloj, y él inventaba cualquier excusa para escucharla un minuto más. compartieron helados en verano y hojas secas en otoño también. Y aprendieron que la felicidad podía caber en un banco de madera y un querer. Porque el amor verdadero nace en los momentos más simples. El banco del parque todavía guarda tu voz. Entre tardes y recuerdos sigues aquí los dos. y aunque los años hayan pasado Y no te puedo abrazar, cada vez que vuelvo a este banco te vuelvo a encontrar. Su nieto preguntó una tarde: Abuelo, ¿por qué vienes aquí cada domingo? Vicente sonrió mirando el asiento vacío. Porque aquí comenzó mi historia. Y aquí todavía la escucho. El banco del parque hoy se convierte en canción Para quienes siguen guardando amor en el corazón. Porque algunas personas parten, pero nunca dejan los lugares que amaron. y a veces regresan despacio Con el viento de una tarde cualquiera. Aquella tarde una paloma Se posó sobre el banco vacío. y por un instante Vicente volvió a verla sonriendo. bajo el viejo roble.